Francos, porque acá hay otro capítulo donde se empieza a mezclar y se empieza a poner todo en la misma bolsa. El jefe de gabinete presentó un documento que habla que en el año 2003 había 79.000 pensiones por invalidez o por discapacidad, y año a año se fueron incrementando, excepto en el periodo de Mauricio Macri, que esta discusión vuelve, hasta llegar al 1.215.000 en 2023. Y lo que cuenta Francos, y quiero tu opinión, Miriam, es que al azar eligieron 3.000 casos y que de las 3.000 pensiones por invalidez se encontraban con que había irregularidades donde esas personas no debían tenerlo. ¿Quién miente acá? No, lo tendrán que demostrar. Yo lo que sé es que en el caso de discapacidad están haciendo un ajuste muy grande. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente con otros diputados para que no salga un decreto que quiere este gobierno, que empezó a circular, que afecta categóricamente las prestaciones por discapacidad, pero es exactamente lo mismo. Los recortes son en jubilaciones, los recortes son en discapacidad. Para ser sincera, no empezó en este gobierno, esto siempre hay que decirlo. Yo participé de montones de marchas con jubilados y jubiladas y con personas con discapacidad o sus familias durante el gobierno anterior, porque ya Sergio Massa venía recortando. ¿Por qué? Porque es lo que exige el Fondo Monetario. Acá no hay ningún secreto, Mariana, ¿eh? Acá se terminan todos los libretos, los discursos, la camperita de cuero, el pelo revuelto. Acá el único libreto que hay es el del Fondo Monetario, que ya le había exigido al gobierno anterior del Frente de Todos, Unión por la Patria, que recorten estos rubros, y ahora le está exigiendo lo mismo a Milei, que se dispuso a sobrecumplir. Dos datos, perdón, quería agregar. Sí. La pérdida de jubilaciones, sobre todo en la mínima, es cerca del 20%, pero si se habla de las jubilaciones que no son la mínima, es el 27% desde que asumió Milei. Y respecto al tema de discapacidad, en la planilla que se planteó respecto de la reducción de empleo público, ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, tiene el segundo rango de mayor cantidad de despedidos, el 13%. Exactamente, eso es una de las cosas que venimos denunciando, porque también los despidos en el sector hacen que se reduzca la posibilidad de atender a todas estas personas que tienen una problemática muy grave, pero es parte del ajuste que está haciendo el gobierno precisamente, no contra la casta, sino contra los sectores que más lo necesitan. Y acá lo grave es que lo que discutimos ayer, ponele que sale todo bien, logramos ratificarlo y queda firme la ley a pesar del intento de veto. Es para cada vez menos personas, Mariana. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque con la ley bases, al derogarse la moratoria previsional, 8 de cada 10 personas ya no van a entrar en el sistema jubilatorio. 9 de cada 10, no prácticamente nadie, va a entrar al sistema jubilatorio tal cual lo conocemos. Entonces, yo ayer se lo marqué, sobre todo a los sectores que ayer hablaban de jubilados, jubiladas y se mostraban preocupados, y le aprobaron la ley bases y el paquete fiscal a Milei, que acá no se puede tener tanto doble discurso, porque vos le estás prometiendo a los jubilados y jubiladas que van a tener una recomposición, por pequeña que sea, pero no le estás diciendo que si se aprueba la otra ley, la mayoría vamos a quedar fuera del sistema jubilatorio, porque hoy prácticamente nadie tiene 30 años de aporte. ¿Quién está 30 años en un trabajo, como antes conocías la anécdota, aquel que entraba a trabajar en una empresa y se recibía y le daban la medalla de 30 o 40 años? Déjanos, porque tenemos miles de preguntas también para hacerte. Queremos leerte también. Déjanos tus mensajes de WhatsApp. En un ratito Belén los va a estar leyendo. ¿Qué es lo que más ajustaste? Porque tenemos datos de cómo la clase media y los laburantes que hoy son pobres, aún trabajando, tuvieron que hacer recortes, y te lo vamos a contar. Te leemos y vamos a hablar con jubilados que le van a responder al presidente. Ahora bien, Miriam, ¿cuánto cobra hoy un jubilado y con la nueva ley cuánto va a cobrar? Mira, te digo cuánto sería el cálculo, es exactamente las cifras que ellas dijo. Yo tenía tal vez un poquitito más, que podría llegar casi a 300.000, creo que vos señalaste, 280 dijiste. Estamos más o menos ahí porque hay cifras que son variables, pero así todo llegaría casi... Sí, porque tiene un empalme vinculado con un porcentaje de la canasta básica. De la canasta básica, por eso perdonen que uno no pueda dar precisiones porque son fórmulas que son variables. Pero alrededor de 300.000 pesos. Cuando la canasta básica para el adulto mayor, que calcula la Defensoría de la tercera edad, está más del doble, está a 600 y pico mil ahora. Entonces, por eso nosotros manifestábamos que acá hay que discutir en serio, hay que discutir cómo se recomponen los saberes de aquellos que trabajaron toda su vida. Y lo vamos a hacer esta noche. Néstor. No, básicamente una aclaración respecto del tema de discapacidad. Cada concesionario
de una pensión por discapacidad Sí. tiene un expediente que Claro. es firmado por un médico Claro. inicialmente, por una junta médica evaluadora y después por una autoridad administrativa. Es decir, que pasa por lo menos 3 etapas de control antes de concederlo. Cada uno de esos genera un expediente que es fácilmente verificable. La concepción de qué es discapacidad y qué no lo es un concepto que es científico y que ahora se quiere transformar en político. Es que está bien esto que Claro, está aclarando Néstor, porque para decir al voleo que de los 3.000 casos al azar el 80% tenía los papeles flojos, en realidad pasa por varias auditorías. Ahora, quiero ir a este punto. Martín Menem, presidente de la Cámara, respondele. Ayer el kirchnerismo votó a favor de lo mismo que vetó unos años antes, en 2010. Hipocresía infinita. Voy a hacer un apartado para contarles a todos. Cristina Kirchner en 2010 veta la ley que aprueba el Congreso donde las jubilaciones iban al 82% móvil, que eso hubiese sido la panacea claramente, o por lo menos empezar a salir de esta coyuntura. ¿Qué le respondes a Martín Menem? Que nosotros fuimos sumamente críticos de ese veto de Cristina Kirchner. Yo no sé, lo que pasa es que ellos Pero tienen... sos kirchnerista ayer en la sesión, fuiste una kirchnerista. No tiene nada que ver. No, Sí. De hecho, el dictamen que se votó es el de radicalismo, lo acabo de aclarar. Sí. Se votó otro dictamen que era del radicalismo, que contenía otras cosas que si después la charlamos, porque hay que abrir una alerta para el Está futuro. bien. Porque ahí hay gente dentro del radicalismo que vuelve a pensar la idea de algún sistema privado de jubilaciones. Entonces a mí, escuchando los volvamos, discursos... contestale a Menem. pero una ¿Sos cosa no tiene... peronista? Mira, yo soy de izquierda, no tengo nada que ver con el kirchnerismo, y así como critiqué a Cristina Kirchner cuando vetó en forma repudiable el 82% móvil, ahora digo que Milei no puede creerse un monarca y vetar una ley discutida por el Congreso para que los jubilados, como dijimos, lleguen a la mitad de la canasta básica del jubilado. Entonces, uno puede tener coherencia, tal vez ellos no lo saben, pero se puede ser coherente, ¿eh? No es tan difícil. Ahora, Miriam, más allá de lo que vos estabas diciendo, lo cierto es que el jubilado va a cobrar 300.000 pesos. Y además, no se van a poder jubilar muchas personas si no tienen los 30 años de aporte. Claro. No se jubilan más. No se jubilan más. Si se aprueba la ley base, por eso es tan importante estar en la calle el día que esa ley se discuta, es tan importante repetir esto que están haciendo ustedes, de tomarse el tiempo para señalar qué es lo que se viene. Si se aprueba la ley bases, no nos vamos a jubilar prácticamente nadie más porque vas a tener que tener 30 años de aportes al no haber más moratoria. ¿Qué implica esto? Primero, que a las mujeres nos elevan la edad jubilatoria en 5 años, Sí, claro. porque para ir a la pensión universal A del la adulto PUAM. mayor, a la PUAM, se requieren 65 años, con lo cual el Estado se ahorraría 5 años de pagar jubilaciones también. Pensemos que ellos lo piensan como un gasto. Que esas son las mujeres, y ahí te hago un apartado, Miriam, que esas son las mujeres a futuro que dicen cada vez más se me estira poder acceder a una jubilación. Ahora, hay jubilados y pensionados que hoy la están pasando muy mal. Muy mal. Cuando fuimos, ¿se acuerdan a la estación de servicio en La Plata? Que ustedes gentilmente también aportaron plata para uno de los choferes porque no le alcanzaba ya para pagar los remedios de la madre, y la madre vino al otro día a la estación de servicio, frío de 3 grados, a agradecerles a todos ustedes el aporte. Es porque están eligiendo qué medicamentos, de los que cubre el PAMI, hay otros que tienen que pagarlos. Y están eligiendo cuál comprar. Y están viendo qué compran de comida diaria para que les rinda. Y de las 4 comidas van cada vez comiendo menos cantidad al día para llenar la panza. Esto es lo que está pasando. No es que el presidente diga que estamos en un contexto en el cual le quieren hacer reventar la caja. Pero la caja, adentro de la caja, habemos personas. Y hay 8 millones de jubilados. Y hay que resolverlo. Está claro que estamos en un contexto donde se hizo todo mal con los jubilados, si querés, en los últimos 40 años en la Argentina, para que no zafe ninguno de la crítica. Pero hoy es presidente Milei. Y hoy tiene que resolver este tema. Si el presidente veta, tiene que haber un plan B del presidente para resolver el tema de los jubilados. Gaby, vamos con estos datos concretos, porque esto es un poco la progresión de lo que cobraría un jubilado, lo que está cobrando un jubilado y cómo quedaría. Por favor, ilústranos. Sí, esto es la ley 27609, es la ley que regía antes de que Milei por decreto dispusiera
los aumentos a través de la inflación, Sí. aunque tiene un salto, porque esto rige a partir de junio. El proyecto de ley que presentó el radicalismo con Hacemos Coalición Federal Sí. incluye una recomposición, además de un poquito más de un 8%, Sí. por lo que se comieron de enero, porque hubo más inflación que aumento, pero además va a ir un poquito más y va a llegar a cerca de 280.000 pesos porque se incorpora Claro. un diferencial por la canasta de adultos mayores y por la diferencia entre salarios estatales Sí. e inflación. O sea que eso va a llegar a 280. Bien, Miriam, todos los miércoles hay marcha de jubilados en el Congreso. Vos entrás, ¿qué te piden los jubilados cuando vos entrás o cuando entran tus colegas? ¿Qué te dicen? Las acompañamos muchísimo, la verdad. Los diputados y diputadas del Frente Izquierda tenemos un gran compromiso con esta pelea, pero porque son nuestros padres, son nuestros abuelos, son todos nuestros tíos, todas nuestras familias están en esta situación. Entonces, ¿cómo no acompañarlos? Hoy les pegó la policía, hoy les pegó la policía. Estaba Nicolás del Caño ahí cuando les pegaron, yo subí el video a mis redes, Ahora lo pueden vamos ver, a poner. tirados en el piso, los jubilados, la verdad que es terrible cómo los tratan. Ellos lo que piden es que sigamos peleando y que sigamos peleando por el 82% móvil que ustedes mencionaban, que sigamos peleando por cobrar una jubilación que les alcance. Muchos alquilan, no Miriam, pueden pagar el ese alquiler. 82 móvil, ese 82 móvil de Cristina que vetó en 2010, ¿hubiese cambiado la ecuación a este presente? Porque digo, está bien que ponemos el foco hoy en el presidente Milei, pero, mira, ahí estábamos mostrando. Vamos a mostrar, porque quiero ahora ver el tema de la 82 móvil, pero vamos a ver hoy lo que pasaba con los jubilados, cómo estaban siendo reprimidos. Mirá. Esto pasó hoy en Congreso. Claro. Esto fue una concentración de jubilados cuando estaban ingresando los diputados al Congreso. Sí. Esto fue lo que sucedió, ¿lo vieron Sí, ustedes? sí, lo ahí está la vimos. policía. Los jubilados que están en el piso, ahí le están pegando a los jubilados, están en el piso. En el piso les pegaban, exactamente eso me contó Nicolás, que él estaba ahí acompañando la movilización y que en el piso los tiraron al piso y en el piso le pegaban a los jubilados. Esa es la política de seguridad De Patricia Bullrich. que, bueno, tiene, de lo que es. que tiene Patricia Sí. Bullrich. Ahora, quiero Esos son los criminales que ella persigue, ¿no? Sí. A eso le dedica tiempo y dinero. Quiero ir al tema de si Cristina Kirchner, no hacer hipotético, pero también un poco de historia, porque digo, cuestionamos al presidente hoy que es presidente y tiene que buscar una solución para los jubilados, una solución que le mejore la situación. Pero cuando Cristina Kirchner vetó el 82% móvil en 2010, si no lo hubiese hecho, ¿hubiese cambiado la ecuación para los jubilados? Hubiese cambiado, yo no sé ahora exactamente, pero debe estar en un 70%. De lo que es el haber mínimo De lo que es, por la claro. actividad. Entonces, claro que lo hubiese cambiado, pero te voy a decir más. Porque acá gobernaron peronistas, macristas, distintos signos políticos, los radicales, el gobierno de la Alianza. En el 93, Domingo Cavallo decide bajar los aportes patronales, la parte que la empresa paga de aporte jubilatorio. Eso nunca más se restituyó a los valores que tenía antes del 93 y esa fue una gran fuente de financiamiento, casi la principal fuente de financiamiento que tuvo el sistema jubilatorio actual y ningún gobierno posterior se atrevió a tocarlo. Los altos índices de trabajo informal que ningún gobierno se encargó de resolver, que hay en nuestro país y cada vez más, hacen que cada vez más personas no aporten al sistema jubilatorio. Entonces, en un sistema de reparto, eso impacta directamente en las jubilaciones actuales. Pero no es que es tan difícil resolverlo, tenés que volver, que lo propusimos en nuestro dictamen, tenés que volver a los aportes como se pagaba siempre antes de que Cavallo y Menem decidieran esto. Tenés que terminar con la informalidad laboral promoviendo una verdadera registración de los trabajadores y no lo que dice la ley base, que es que si vos estás trabajando no registrado, ni siquiera te van a cobrar una multa. Pero Miriam, si ahora la destrucción, Gaby, vos habías dicho el dato, destrucción de puestos de trabajo según el CIPA, o sea, y estamos hablando de cierres de cajas de ahorro, también salariales, hablábamos de 200.000. Casi 250.000 cuentas salariales que se cerraron desde diciembre. Menos gente que aporta. Claro, bueno, ese es el dato.
Pero digo, para entender también que donde estamos en este presente, no hay un mejor futuro si no hay una ayuda económica fuerte para jubilados y pensionados y un refortalecimiento del empleo en blanco. Te quiero agregar un dato, Dale, Gaby, Mariana, dale. porque nosotros cuando estamos hablando de este aumento para los jubilados que está proponiendo la Cámara de Diputados, que aprobó ayer y le dio media sanción, se habla de un porcentaje del Producto Bruto Interno, que es 0,41%, menos de medio punto. Hay un trabajo hecho respecto de exenciones impositivas, o sea, gente que tendría que pagar impuestos y que no paga, aportes patronales, impuestos inmobiliarios rurales, que todo ese conjunto de exenciones son 4 puntos, o sea, es casi 7 veces, más de 8 veces más que lo que se le está pagando a los jubilados o se les pagaría con este incremento. Bien, ahora, Miriam, ¿cuántos jubilados cobran la mínima? ¿Casi el 80%? Sí, la mayoría, porque también se ha ido achatando la pirámide, ¿no? Y una cosa que no terminamos de completar cuando estábamos hablando de la PUAM, que ya no se va a poder acumular jubilación y pensión, algo que es muy habitual hoy. Entonces, a esto de la jubilación mínima, vas a tener un recorte feroz que ahora algunos, entre jubilación y pensión, lo que cobran de pensión por su pareja, su expareja fallecida... Sí, como mi suegra, por ejemplo. Claro. Hace un puchito más. Hace un puchito pero más. te digo, mi mamá no, por ejemplo. Claro. O sea, y ahí es la diferencia Claro, también. exactamente. Entonces, al tema de la jubilación mínima, que ya hoy prácticamente la mayoría está en la mínima, le vas a tener que agregar que con la PUAM no solamente vas a cobrar por ley un 20% menos, porque la ley determina que es un 80% de la jubilación mínima, sino que además no vas a poder acumular. Por eso insisto tanto con el problema de la ley Bases, porque vas a un cambio regresivo terrible para los jubilados y jubiladas, muy, muy profundo, que se suma a todo esto que veníamos hablando, de financiamiento, falta de aportes por trabajo no registrado y todo, bueno, la baja de aportes. Mira, al dato que preguntaba recién, Carlos Stroker, es de los 7,5 millones de jubilados que hay en este momento, 5 millones cobran la mínima. Cobra la mínima. Sí, sí, es más o menos eso. Ahora, Milei habló de nuevo. Acaba de hablar, acaba de también dar un comunicado. Pero Milei volvió sobre una frase que nosotros en este programa, cuando la dijo por primera vez, fue durísima, mirá. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio. Les voy a vetar todo, me importa 3 carajos. Bueno, el afuera significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad. Y eso se redujo toda la estructura del Estado a la mitad. Y eso no fue gratis, porque obviamente que echamos gente, digamos, en materia de contrato vamos a terminar echando 75.000 personas, ya llevamos 25.000. Digamos, entonces, no solo que se redujeron a la mitad la cantidad de ministerios, eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, eliminamos de cuajo la obra pública, digamos, eliminamos contratos, y cada vez que los degenerados fiscales de la política... Sí, los degenerados fiscales sos vos. Bueno, vos te abstuviste ahora, vos después. No, pero yo se lo... Sí, pero vos sos la degenerada seguramente fiscal. me puede sumar porque nuestro dictamen era que tenían que cobrar más los jubilados, o sea que debo ser peor todavía para Milei. Pero, ¿sabés qué me causa un rechazo enorme? Sí. Pero te lo digo en serio, un rechazo enorme, que es un presidente que vive de joda. 7 viajes al exterior, hoteles carísimos. Los últimos que estuvo en España, 1.000 euros la noche. Primero empezó con que él viajaba en línea comercial. No escuché bien. ¿Cuánto que pagó la noche de cada hotel? En España, 1.000 euros, ¿te parece? 1.000 euros la Sí, noche. 500 pagó en Estados Unidos, 500 dólares, ¿qué te parece mucho? A él no. Y se va con una comitiva de 13, 15 personas. España va con ese Francisco Sánchez a hacernos pasar un papelón total con ese dinosaurio vivo, que no sé de dónde lo sacaron y lo lleva a decir barbaridades contra las mujeres. Bueno, él no vive esta realidad que describe, ¿eh? Él dice, yo despedí gente, porque además hay una confesión de parte en esto que ustedes acaban de pasar. Él ahí te cuenta cuál es el ajuste. De casta no dijo nada, dijo... Y después te cuenta lo que va a venir, porque dijo que va a echar a 50.000 más. Claro, que va a echar más trabajadores del Estado. Bueno, él te cuenta cómo les está atacando a todos los que laburan o laburaron como los jubilados. Y acá, él se da la gran vida, porque eso en serio causa un rechazo enorme, Mariana. Sí, causa un rechazo Avión en un privado. sector de la población, en otro está esperando respuesta. Mira, yo ahora te
te quiero mostrar un trabajo porque también marca un poco cómo está el humor social. Pero la realidad es que, aún con este proyecto, donde se busca elevar el piso de tu jubilación o de tu haber, unos 30.000 pesos más, claro, todo suma. ¿Qué le vamos a decir a la gente que dice, bueno, bienvenido, que vengan 30.000 pesos más? Pero el presidente dice, lo voy a vetar. Trabajo de Hugo Aime. Dice, ¿cuál de estas frases refleja mejor la situación actual de sus ingresos familiares? Mirá este dato. Solo cubren los gastos el 53%. No cubren los gastos mínimos el 23%. Cubren los gastos y disponen algo más para gastar en el mes apenas el 18%. Y el 5%, que es la pirámide, la punta de la pirámide más rica de la Argentina, que es el 5%. Digo, Miriam, en este contexto, digo, ¿hacia dónde vamos? Porque el gobierno plantea que esto en realidad es, caímos en abril para ya empezar a resurgir y que ya lo estamos viendo. Bueno, mira, ¿Vos la ves? No, ni los economistas más cercanos a Javier Milei, aquellos que fueron asesores de él y demás, ni los más ortodoxos dicen que esa B que vamos a caer y que después vamos a recuperar rápidamente, que dice Javier Milei, va a ser así. Es decir, esto ya no lo puede sostener nadie. Algunos incluso hablan de una L, es decir, caímos y vamos a seguir en un amesetamiento total. Yo creo que por lo que estamos viendo, un plan ortodoxo, neoliberal, clásico, de ajuste, de destrucción de puestos de empleo, de baja salarial, de baja de jubilaciones, esto no hay manera en que se recupere. Pueden hacer buenos negocios algunos pocos, eso yo no lo niego, y para eso tienen la ley bases, para eso tienen el paquete fiscal, para que algunos pocos se enriquezcan, pero después vos vas a la realidad social y los jubilados que están en la puerta del Congreso te dicen dejé de comer carne, ya no como carne. Entonces, hay una situación muy crítica y por eso hay que enfrentarla. ¿Dónde vamos? Vamos a una catástrofe. Si no la enfrentamos, si nos organizamos, si la peleamos, si estamos en la puerta del Congreso el día que se trate la ley en el Senado, la historia se puede dar vuelta como el pueblo trabajador de nuestro país la dio vuelta muchas veces, porque no es el primer ajustador Javier Milei, pero hay que enfrentarlo. Bien, ya está con nosotros el diputado Carvajal. Gracias, diputado Carvajal, por venir. Gracias por estar. ¿Qué va a pasar si Milei veta la ley? Bueno, creo que lo que va a pasar es que el Congreso en esta oportunidad va a tener la posibilidad de insistir con la ley, porque los números de ayer fueron muy claros y muy contundentes. En el caso del veto presidencial surge la posibilidad de que las cámaras insistan con los 2/3 de los votos. Y lo cierto es que ayer se alcanzaron los 2/3 de los votos, por lo cual creo que sería una enorme torpeza política del presidente si genera ese ámbito de enfrentamiento. Diputado, el presidente dijo que ustedes son degenerados, ajustadores degenerados fiscales. Bueno, ¿qué podemos decir? Lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. La verdad es que yo no voy a entrar en los insultos con el presidente. Él es el que tiene que garantizar gobernabilidad y claramente no lo está haciendo. La inseguridad jurídica que genera tener un presidente que se dirige hacia el Congreso después se ve reflejado en los mercados. Esto está muy claro. Quien hoy genera inestabilidad política y quien en consecuencia genera inestabilidad económica es un presidente que no respeta las reglas básicas de convivencia democrática y del Estado de Derecho. Bueno, quiero compartir, sigue el trabajo de Hugo Aime, que lo publicó, es nuevo, te estamos mostrando en las últimas horas. Aumento de precios, esto es un estudio nacional, aumento de precios, inflación, fíjate qué es lo que más preocupa, ¿no? Los problemas que más afectan la vida cotidiana. Fíjate, a ver, acá, aumento de precios, 77. inflación. Después la falta de seguridad, que es lo que venimos diciendo todas las noches. Ojo que el tema del desempleo, inflación bien arriba, pero hay ahí esta inseguridad que tampoco es la agenda que se está hablando. Después la desocupación, fíjate cómo está tercero, pobreza y miseria, salud, corrupción, mucho más abajo, y educación. Miriam, ¿cómo se frena este tema de aumento de precios que el gobierno dice, vos vas al supermercado y no hubo variaciones de precios y hay más ofertas y más estoqueo de alimentos para que todos puedan acceder a mejor precio? No, la situación que hay es crítica. Hay crítica con las familias ajustando lo que compran, cambiando la calidad
de lo que compran. Yo te mencionaba el tema de la carne, es lo más recurrente. Además no necesitas mucho, vas a la carnicería, le preguntás y te dicen que hasta el día 15 más o menos venden, después del 15 Nada. bajan las ventas de una manera. Que tampoco, no es que desde ahora empezó a pasar esto, pero cada vez vas bajando más la calidad de lo que se compra y la cantidad de lo que se compra. Yo creo que el gobierno está en su peor momento, y cuanto peor está la reacción que tienen, es esta reacción de buscar a ver qué frase más bochornosa, más altisonante pueden decir, más agresiva, pero con eso no van a tapar, como te digo, que a la par de que están realizando un ajuste terrible, que no llegas a fin de mes, que está todo el mundo endeudado con la tarjeta, que le dan vía libre a los bancos para que hagan lo que quieran, a la par ellos están en una situación sumamente crítica, porque todo el escándalo que los empieza a rodear de corrupción, de funcionarios con sobresueldo, vos recién decías corrupción está más abajo, claro, porque tal vez todavía está muy asociado a las denuncias del gobierno o los gobiernos anteriores, pero ojo, que impactó muy mal, y lo veo cotidianamente, todo lo que rodea el superministerio de Petovelo, Bueno, los sobresueldos y demás. Lo vamos a hacer en otro capítulo. Bueno, pero hay gente que venía como que no somos la casta y demás, en 5 minutos empezaron a repetir todos los vicios de la casta. Ahora, diputado, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar con la ley? Con la ley, ¿qué va a pasar con la sociedad? ¿Qué va a pasar con los jubilados? ¿Qué va a pasar con el gobierno? En ¿Qué va a este pasar? cuadro, no sé, la verdad que es muy difícil hacer previsiones políticas. Lo que yo tengo claro es lo que tenemos que hacer nosotros, y creo que ayer empezamos a estar en el camino correcto, que es buscar puntos de encuentro razonables que le pongan límites al gobierno y que marquen un rumbo. Lo inexplicable es, con todo ese cuadro que vemos, cómo todavía el gobierno consigue mantener algunos niveles de paciencia social. La gran incertidumbre es cuánto va a durar eso. Claro, ahora yo lo que quiero entender es, pero la incertidumbre es, usted dice, ¿cuánto va a durar eso? ¿Es la paciencia de la gente? La paciencia social. Mire para que le no van a empezar decir que pasarle facturas al está gobierno. encendiendo la mecha, porque el gobierno dice que hay un sector de la oposición que está buscando prender la mecha o hablar de saqueos o hablar de estallido social. No, lo que queremos es que el gobierno tome nota y conciencia de la realidad y la profundidad que tiene la crisis social y la necesidad de tomar medidas para acompañar y neutralizar esa crisis social. Sí. Este es un gobierno, no le estamos pidiendo que construya el cohete a la luna, le pedimos que reparta alimentos de manera razonable en los comedores para paliar de alguna manera la gravedad de la crisis social y de personas y familias que tienen hambre. Esto es lo necesario en lo inmediato. Bueno, hablando del tiempo que usted planteaba de paciencia social, misma encuesta, ¿cuánto tiempo está usted dispuesto a esperar a que su situación económica mejore? Claro, nada. Esta es nacional, nada, la publicó Hugo Aime, te citamos y nos la envió en las últimas horas. Nada, 36%. Lo que sea necesario, en segundo lugar, 21. Un año, 14. Después, entre 3 y 6 meses va por ahí, y más de un año, el 7. Está muy dispar, y acá me parece, Miriam, está muy dispar la sociedad, donde todavía sigue apostando a que Milei le encuentre la vuelta y le mejore la situación, sobre todo a la clase media, que es la más afectada, junto con jubilados y pensionados. Creo que es lógico que aquellos que lo votaron, que creyeron en su discurso, que venía a terminar con los privilegios de la casta, que él sabía hacer crecer la economía, que él era economista y estaba sumamente preparado, le den un tiempo de esperanza. El problema es que cuando la esperanza se empieza a contradecir con el estómago, se empieza a contradecir con el bolsillo, no llegás a fin de mes, eso se va acabando. Entonces, a veces vemos mucho la foto, lo que hay que ver es la película. Javier Milei, lo que le tiene que agradecer enormemente es a las direcciones sindicales, porque las centrales sindicales han dejado la mayor parte de las luchas aisladas, no se unen. De hecho, hubo una lucha enorme en Misiones, donde salió todo el pueblo trabajador, los estatales de Misiones, sus distintas variantes, a pelear porque no llegan a fin de mes, porque las maestras misioneras, lo que decían todo el tiempo en esas movilizaciones, dicen es: los chicos vienen con hambre a la escuela. Entonces estamos hablando de hambre, ya no estamos hablando de que faltan cualquier otra cosa, estamos hablando de que falta comida y prefieren que se pudra antes que llevarla a esas escuelas para hacer su campaña política. Entonces, acá las direcciones sindicales han cumplido un rol enorme en que todo esto no se exprese, porque cada vez que convocaron, cada vez que hubo una convocatoria de las direcciones sindicales, de las direcciones universitarias el 23 de abril, la gente salió a la calle.
Las movilizaciones fueron sumamente masivas, entonces no es que falta disposición a salir a pelear. Sí. Falta una convocatoria clara, falta que la CGT haga una convocatoria clara a un paro nacional que verdaderamente enfrente este plan de Milei y de Caputo, y yo creo que ahí se pueden empezar a cambiar las cosas, que no hay por qué decidir morirse de hambre. Mirá, Mariana, estamos todos, sí, dale por favor. Hay una cuestión que me parece que se contrapone con lo que dice el gobierno. La CGT en menos de 6 meses ya le hizo 2 paros generales. Que también se lo cuestionan. Claro, hay una actitud proactiva, a lo mejor cosmética, pero hay una actitud proactiva respecto de hacer la protesta social y de llevarla a la calle. No parece un tema menor que en 6 meses de gobierno haya habido 2 paros generales. Pero viste que esto es un tironeo, porque también le cuestionan a la CGT. La cantidad de protestas se miren por el nivel del ataque. A ver cómo sería. Claro, que es poco. Es por el nivel del ataque. Hay un ataque feroz. Sí. Un ataque, intentan reformar toda la ley laboral, intentan dejarnos sin jubilaciones, la verdad que 2 paros no parece, ver, diputado, parece más bien para descomprimir. Creo que la fortaleza que tiene el gobierno en realidad es la debilidad de estos actores sociales que fruto del descrédito en que han caído no están en condiciones de articular una posición razonable. A la CGT no le cree nadie porque la CGT no fue cómplice del gobierno de Alberto Fernández, que pulverizó salarios, que destruyó el trabajo registrado, etcétera, etcétera. Entonces esa CGT no convence a nadie. Esto es lo que permite que el gobierno tenga esta relativa paz. Ahora, digo, nosotros no es que queremos que el país estalle, nada más lejos de la intención. Lo que por lo menos yo quiero es que haya un gobierno que se dé cuenta que tiene que empezar a tener un rumbo claro y que todo lo que está haciendo hasta ahora no ha logrado ningún resultado. Ahora, diputado, perdóneme que lo interrumpa. Usted habló recién de un tiempo. Recién Miriam Bregman hablaba del hambre. ¿Hasta cuándo se va a soportar el hambre? ¿Qué cree usted desde la política? ¿Hasta cuándo se soporta el hambre? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Ha superado más de lo que, ante la gravedad que ha tenido el ajuste, ante la gravedad que ha tenido la caída del salario, la verdad que es sorprendente que ayer había frente al Congreso un grupo muy pequeño de jubilados. En otro contexto uno hubiese esperado que hubiera miles de jubilados. Pero están cansados también. Yo ahí quiero decir la verdad, porque digo, yo tengo a mi mamá, mi suegra, hablamos todo el tiempo acá, ya en un ratito vamos a tomar contacto con todos los mensajes que nos están llegando. Están cansados. Seguro. La lucha cansa y esta es una sociedad que está cansada y está esperanzada en el cambio de este gobierno. La verdad es que yo creo que lamentablemente es una esperanza que en algún momento se va a ver truncada y ahí es importante que el sistema político esté en condiciones de decir que hay alternativas. Bueno, hablando del sistema político, ayer votación, votó en contra del proyecto de ley, pero después salió a decir, ojo que me voy. ¿De quién estoy hablando? Carolina Píparo. La tenés a Carolina Píparo. Dice... Resulta que desde que se llegó al gobierno, y les recuerdo que trabajé mucho para que eso suceda, no se puede disentir en una sola coma con los liberales. Se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes que defienden lo indefendible y creen que pueden cambiar algo desde un teclado. Se están convirtiendo en todo lo que ya vimos y rechazamos. El fanatismo mancha las ideas indefectiblemente porque no es por ahí. Hasta pronto. Parece que se fue Píparo. Igual, si yo leo esto, parece Miriam Bregman. No, te agradezco. Te agradezco un montón. Yo no cambio de partido ni de ideas tan rápido. Trato de tener coherencia a través de los años y de militar siempre en el mismo espacio. Bueno, pero acá hay puntos en común. Bueno, no. Acá lo que hay es un reconocimiento de algo que veía todo el mundo. Lo que pasa es que también este gobierno, cuando asumió, prometió muchas cosas y evidentemente han quedado algunos heridos. Ahí en la Cámara de Diputados lo vemos, hay más heridos del mileísmo, que a uno le habían prometido un ministerio, al otro después cuando empiezan a hacer acuerdos. Bueno, no sé, serán sus problemas. Yo creo que acá nosotros nos tenemos que concentrar en derrotar este plan motosierra, licuadora, que está siendo terrible para jubilados, jubiladas, para todos los trabajadores, para los sectores populares, y que esto no puede seguir. A mí lo que me preocupa es eso, cómo unimos fuerza, cómo somos muchos la semana que viene, cuando se trate en el Senado la ley bases y el paquete. ¿Marchan? Sí, por supuesto. Estos días hay muchas reuniones ya para organizar las movilizaciones y sigo exigiendo que las centrales sindicales tienen que convocar, tienen que estar muy fuertes ese día en el Congreso, porque si se aprueban esas 2 leyes va a ser muy, muy grave.
va a ser, y esas no las va a vetar Milei, porque esas las está esperando, Sí, son las de él, claro. está esperando todos sus amigos de los estudios jurídicos que las redactaron a favor de las grandes empresas de este país, están esperando para poder echarse indemnizaciones, están esperando para bajar las indemnizaciones, están esperando porque tiene un gran cambio en el empleo público. Viste que en el audio, en el video que ustedes pasaban, dice que va a despedir mucho. Bueno, con esta, 50.000. claro, con esta ley se cambia todo el régimen del empleo público para poder despedir aunque estés embarazada, Mariana. Tiene cosas que atrasan 100, 120 años. Ahora, Entonces, Miriam, le quería preguntar al diputado, a raíz de esto, diputado, veta la ley, Milei, vuelve y dice, bueno, usted se tiene que aliar con la izquierda, Unión Cívica Radical, izquierda, kirchnerismo, peronismo. ¿Sí? ¿Se van a aliar todos contra Milei? No hace falta aliarse, acá es como votamos en el Congreso y si coincidimos, coincidimos. A mí no me preocupa con quién coincido o dejo de coincidir. Me interesa ser coherente con mis propias ideas y con mi historia. En el caso de la ley base, por ejemplo, yo me aparté de la decisión de la mayoría del bloque y junto a algunos diputados votamos en contra de la delegación de facultades. Sí. Porque para nosotros votarle delegación de facultades a un presidente con estas características personales y psicológicas es casi un suicidio para el sistema. Ahora, y aparte porque el radicalismo no le votó delegaciones de facultades a ninguno de los presidentes justicialistas. ¿Por qué se lo haríamos conmigo? Bueno, hablemos un poco... la posibilidad de acuerdos legislativos no implica que tengamos que hacer una alianza, pero podemos coincidir perfectamente en el recinto. Bueno, y hablando de ahí de componentes políticos, ¿no? Martín Lustó, senador del radicalismo, presidente del partido, dice, la fórmula de movilidad jubilatoria que se aprobó en diputados recompone el ingreso de quienes más se están perdiendo contra el ajuste y la inflación. Felicitaciones a los diputados UCR, espero que los senadores votemos con la misma convicción. Digo, ¿cuál es el mensaje acá? Apoyo, que valoro y está bien. Aprovecho para pedirle a Martín Lustó que esta misma convicción y firmeza que tuvimos en este tema, lo tengamos en oponernos al pliego del hijo, porque sería un golpe tremendo para la democracia y para la historia del radicalismo que senadores radicales voten el pliego del hijo. Perdón, pero... Aprovecho. Buenas noches. Quería hacer una pregunta. Privilegio es una palabra muy fuerte y ¿ustedes no creen que es un privilegio que un diputado o un senador cobren lo que cobren? Y, por ejemplo, un diputado ayer se aumentó un 80%, ya sabemos que no cobra como un senador, pero hubo un aumento de un 80%, y a los jubilados con esta movilidad solo un 8%, ¿no le parece una discrepancia que es una burla hacia los jubilados que supuestamente quieren defender? Te digo mi posición, nosotros de la izquierda no cobramos esas dietas, es público, notorio, todo el mundo lo sabe. Cobramos como un docente y el resto de las dietas la aportamos a las distintas luchas, siempre ha sido así. Y tenemos presentados proyectos desde que estamos en la Cámara de Diputados, fin de 2013-2014, con una propuesta para que cobremos igual que lo que cobra un docente, porque nos parece que precisamente no tiene por qué haber diferencia entre un funcionario y cualquier otro trabajador, trabajadora, hay que vivir como cualquiera. Lo señalé hoy aquí, que había una contradicción en cuanto a al aumento de dietas y después suponer que un jubilado puede vivir con 300.000 pesos. Eso es algo que nosotros siempre lo hemos y a ver qué responde denunciado. El diputado. A ver, en primer lugar aclarar de que la información, así como la planteas, no es cierto. El sueldo hoy como diputado está en alrededor de 1,5 millones de pesos. El sueldo del senador sí se fue a cerca de ese valor. Digo, no, pero diferenciamos porque a mí la gente me reta porque dice que cobro 8 millones. Yo dije un 80%. No, está bien. No, pero aclaremos esto porque si no se mezcla mucho la información. Pero su punto de vista de eso. El aumento que se ha dado, digamos que los sueldos de los diputados están congelados desde el mes de diciembre. Es decir, que hemos absorbido toda la inflación de estos meses y no hubo ninguna recomposición. El aumento no es del 80%. Pero usted eligió ser diputado también. Permitime. El aumento no es del 80%, sino que es un 80% hacia el futuro y es del 20 y pico por ciento. Sí, ahí Martín Menem buscó la Hubo en esto. Digo, permítame terminar esto porque es importante porque a nosotros nos afecta. La verdad, porque estamos permanentemente sometidos a los trolls del gobierno que falsean la información y a una operación mediática que ayer hizo Martín Menem de medio de esta discusión, que sabía que se venía una derrota del gobierno,
lo que no hizo en 6 meses, que es cumplir con sus obligaciones de haber dado aumentos O sea, lo jugó a progresivos. propósito para tapar lo que pasaba. Exactamente. Bien. Esto fue una maniobra política deleznable del presidente de la Ahora, lo cierto es que también la semana que viene, Miriam, viene la ley bases. Y vos decías, hay que concentrarse en el Congreso, afuera del Congreso. Ahora, toda la sociedad no reacciona de la misma manera, de ir a pelear por esto. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar, creo que hace mucho tiempo que se viene bajando un discurso de que todo va a venir de arriba. El gobierno de Alberto Fernández fueron 4 años, de hecho la CGT estuvo totalmente borrada, no aparecieron las centrales sindicales. Era un discurso de, bueno, no, quédate creando un ministerio, creando una secretaría, las mujeres no salgan a pelear más porque nosotros vamos a tener sus reclamos. De hecho, decretó que había terminado el patriarcado, ahora que me acuerdo también, Alberto Fernández. Bueno, fue un discurso de 4 años de que no hay que pelear, de que no es necesario, etcétera, etcétera. Eso se paga, porque no solo se pagó con el triunfo de Milei. No solo se pagó con el triunfo de Milei. Todos esos sentidos comunes que se van estableciendo, como que la clave de todo es el equilibrio fiscal, lo que hacía Sergio Massa, bajar las jubilaciones para cumplir con el Fondo Monetario, todo eso es lo que la derecha hoy está capitalizando para llevar adelante este plan. ¿Cuánto les va a durar? Y bueno, eso tampoco está garantizado. ¿Cuánto va a durar esa pasividad? ¿Cuánto tiempo más van a poder estar sin dar una respuesta? No sé. Lo que es seguro es que nosotros nunca especulamos desde el 20 de diciembre. Yo ya tengo una causa penal por haber estado en la calle el 20 de diciembre, ahí a 10 días de gobierno. Tenemos varios compañeros y compañeras. Nosotros nunca especulamos, vamos a seguir peleando porque creemos que realmente hay afuera es donde se conquista y se consiguen las cosas. Y lo que estuvimos viendo en las encuestas también es que hay un nivel ya de deterioro del aguante. Ahora, hoy el ministro Guillermo Francos, en esto de entre medio del aumento de los diputados y demás, hoy el jefe de gabinete, Guillermo Francos, se estuvo juntando con distintos gobernadores. Ahí un poco preparando el escenario de lo que se viene en el Senado con una marcha incluida, como confirma Miriam Bregman. Pero fíjate lo que decía el jefe de gabinete. Una auditoría de la Agencia de Discapacidad sobre 3.000 personas tomadas al azar demostró que el 80% no reunía los requisitos mínimos para ser otorgadas. Proyectado al total de las pensiones, esto implica un gasto de 2.400 millones anuales sin fundamento. Néstor, con algo muy interesante que planteabas, para tener un CUD, un certificado único de discapacidad, tenés que pasar por auditoría y expediente. Por varias auditorías. Primero por un primer médico que evalúa, luego por una junta médica que decide el grado de discapacidad, si es que existe, y finalmente hay un expediente administrativo que es el que otorga o no el beneficio de la pensión por discapacidad. En cada una de esas instancias hay organismos, instancias de control que son estrictas y que son rigurosas. Lo que cambia ahí es la concepción de qué es discapacidad. Si se entiende por discapacidad solamente la pérdida de un órgano, una pierna o un brazo, pues entonces sí hay un montón de personas que tienen sus 2 piernas y sus 2 brazos y no estarían en una discapacidad. Ahora hay una cantidad de patologías que invalidan a una persona para trabajar que lo incapacitan. Y no solo de personas para trabajar, estamos hablando de niños. Claro, también, te lo puedo contar con mi niño, incluso, Mari, que yo tengo un nene con discapacidad severa. Es un trámite engorroso y que tenés que pasar, como decía bien Néstor, por diferentes estadios de control, muy bien hechos y muy bien conformados. Ahora, mi alarma sobre este tuit y sobre lo que escuché que dijo Guillermo Francos es que está muy bien hacer controles, está muy bien decir las cosas que están mal. Ahora, está muy mal siempre segregar y dejar para lo último a los jubilados, a las personas con discapacidad, porque ¿sabes qué, Mari? ¿Sabes qué, Carlos? ¿Saben qué? Todos los que nos están viendo, muchas personas con discapacidad también no votan y lo toman como una persona inactiva económicamente. Entonces, como un